Hola, buen día. Mi nombre es Jacqueline Jaramillo Gómez. Voy a presentar el síndrome anafiláctico en el primer trimestre de embarazo. Mi maestro es el doctor Rojas Figueroa Javier Eduardo y pues vamos a iniciar. ¿Qué es el shock anafiláctico? Bueno, el shock anafiláctico es una severa reacción anafiláctica rápidamente progresiva en la cual se produce una disminución de la presión arterial con riesgo pues para la vida. El shock anafiláctico es una reacción alérgica grave de insaturación rápida y que puede llegar a ser mortal. Se puede manifestar por pequeñas manchas rojas, bajada de la presión arterial, la falta de aire o también por mareos. Hay otras reacciones que pueden estar ligadas al shock anafiláctico. La causa es alimentos, principalmente alimentos, fármacos o picaduras de insectos, ya sea abejas o de avispas. También depende de la edad. Puede ocurrir más en niños o en adultos, dependiendo el lugar en el que ellos se desarrollen comúnmente. Bueno, en pacientes gestantes, es el principal tema que estamos abordando. En pacientes gestantes tiene el objetivo de emplear el tratamiento correcto de la anafilaxia, evitando la mortalidad cuando se insatura en cuadro de anafilaxia y posteriormente, una vez este sea superado, evitar la aparición de nuevos episodios. El shock como tal anafiláctico en el embarazo, evidenciando el conocimiento general sobre este shock, se encontró que al menos 30% de las mujeres gestantes pueden llegar a sufrir este tipo de patología en el primer trimestre de embarazo. Es decir, de cada 10, 3 presentan o pueden llegar a presentar el shock anafiláctico. Como mencionaba antes, las principales causas para que se produzca esto es en pacientes embarazadas, cualquier sustancia capaz de inducir la anafilaxia, pero las causas más comunes mediadas por la inmunoglobulina E son el consumo de alimentos. Comúnmente lo vemos no solamente en mujeres gestantes, sino en cualquier sector de la población, que son el consumo de alimentos como mariscos, la leche de vaca, el huevo, el trigo, el maní, las nueces, entre otros. También por medicamentos como antibióticos, especialmente AINES y opiáceos, además de las picaduras de insectos, mostrando como principal la abeja, que como vemos comúnmente es el insecto que más daño produce a nivel de la anafilaxia. Son pocos los casos descritos en gestantes que hayan tenido consecuencias graves para el feto. Sin embargo, en estas situaciones se debe accionar con manejo farmacológico de forma inmediata y adecuada, considerando, según el caso de la administración de dexclofenamina y metilprednisona, adicional al tratamiento de primera línea. Se tiene que primero evaluar bien a la paciente y posteriormente dar un buen medicamento para que este no cause alguna reacción que pueda dañar aún más al feto o en este caso a la madre. Bueno, como incidencia tenemos que 50 casos en 102 episodios por año. La prevalencia es de 0.3% a 5.1%. La recurrencia tenemos un 26.5 a 54% por medicamentos, por alimentos y también a su vez por el látex. El shock es de 3.2 a 10 por 10,000 personas al año, con una mortalidad del 6.5. Pasamos a la fisiopatología de la anafilaxia. Bueno, la anafilaxia es la reacción de hipersensibilidad sistémica de inicio rápido, que se caracteriza por la aparición de problemas de la circulación y la vía aérea, que ponen en riesgo la vida producida por los cambios en la piel y también en las mucosas. Eh, Coloqué una imagen en la parte derecha donde pues nos explica mejor la anafilaxia. Se puede presentar el dolor de cabeza,
La dificultad respiratoria, que es lo más común, dificultad respiratoria junto a la presión arterial. Y uno de los síntomas más comunes es la picor o la inflamación de alguna parte de la piel, ya sea en manos, en cara o en extremidades inferiores o superiores. También el dolor abdominal, que no es tan común, pero se presenta más que nada cuando son intoxicación por medicamentos. Bueno, como factores de riesgo, la anafilaxia inducida por la ingesta de alimentos afecta a todos los seres humanos. Por igual, sin embargo, ocurre con mayor frecuencia a adolescentes y adultos jóvenes que suelen desconocer de que son alérgicos. Yo, por ejemplo, aún no sé a qué soy alérgica, entonces corro riesgo de presentar algún tipo de síntoma y pues rápidamente acudir a un hospital. Según varios estudios realizados en Europa, varios fármacos administrados durante la gestación producen reacciones anafilácticas. Entre los principales se encuentra la clorexidina, que ha demostrado ser responsable del 10 al 15% de las reacciones anafilácticas potencialmente mortales, ya que es el uso cotidiano en el ámbito sanitario. Se la puede encontrar en varios elementos como el gel lubricante utilizado para el cateterismo uretral. Y pues nosotros diariamente estamos en contacto con la clorexidina. En el hospital casi siempre lo utilizamos para hacer curaciones, entonces corremos el riesgo de que por inhibir los microorganismos patógenos, pues tengamos esto que es la anafilaxia en las mujeres puérperas. Pues también entre los factores del riesgo para el feto, al producirse la anafilaxia durante el embarazo se incluye la hipoxia, la encefalopatía isquémica, el daño en el sistema nervioso central y pues esto puede llegar a concluir con la muerte. Se ha demostrado que el látex en materiales como principalmente condones, guantes y materiales quirúrgicos son capaces de inducir la anafilaxia, siendo el látex la segunda causa más común que induce la anafilaxia con un 20%. Es sumamente importante esto. Nosotros también, pues como lo había dicho antes, siempre o la mayoría de las veces utilizamos guantes y estos son de látex. Entonces, sin darnos cuenta o si no tenemos los conocimientos necesarios, podemos inducir una anafilaxia en las mujeres, en cualquier tipo de mujeres, más estas que ya van a llegar al área quirúrgica o que están ya posoperadas. El rocuronio, utilizado como bloqueador neuromuscular para inducir anestesia durante la cesárea, ha registrado varios casos en Japón, que es altamente alergénico, provocando un episodio por cada 2000 administraciones. Bueno, ¿y cómo ocurre? La anafilaxia se produce por una liberación explosiva de sustancias por parte de unas células, los mastocitos y los basófilos, que inducen los síntomas típicos de una reacción alérgica. Presento una tabla donde nos habla de la anafilaxia, qué es la anafilaxia alérgica y qué es la anafilaxis no alérgica. La anafilaxis alérgica está mediada por la inmunoglobulina E y la anafilaxis inmunológica no mediada por la inmunoglobulina E. A su vez, la anafilaxis no alérgica con otros medicamentos o mecanismos, activación de bradiquina o del completo de mastocitos o de los basófilos. Reacciones tipo 1. En los detonantes, principalmente alérgenos o alergenos ambientales, alimentos, quimioterapéuticos y también himenopépteros. En los síntomas se va a presentar urticaria, prurito, a su vez eritema, diarrea, náuseas, también cólicos y colapso a nivel cardiovascular. En la inmunoglobulina G
en la liberación del PAF en vez de histamina, causa o agregación plaquetaria y liberación del tromboxano, A2 y serotonina, aumento de la permeabilidad vascular y disminuye la contracción del músculo liso de la vía aérea e intestino y útero. La inmunoglobulina E en la exposición primaria a un alérgeno, exposiciones posteriores del complejo de la inmunoglobulina E se une en mastocitos. La producción de inmunoglobulina E especifica la sensibilización y enzimas citocinas y facilita la síntesis de mediadores inflamatorios. En los biomarcadores, la histamina y la triptasa. Como decía antes, los mediadores como histamina, triptasa, leucotrienos, PAF. Bueno, y seguimos con el músculo liso en las células endoteliales del sistema nervioso central. Inhibe el apetito e intensifica el estado de vigilia, el prurito, y estimula la secreción de la mucosa nasal. El prurito es lo que más vemos o lo que más asociamos a una reacción alérgica, el prurito. Yo creo que el prurito y eritema en cualquier parte de la piel. En la contracción del músculo liso, que son pues los bronquios. Las células parietales, el miocardio, los mastocitos del sistema nervioso central, la secreción de ácido de las células parietales, la incrementa de la producción de la pepsina y del factor intrínseco, la relajación del músculo liso vascular. Bueno, seguimos con la triptasa. La proteasa más abundante, aumento de secreción de citocinas y quimiosinas por células endoteliales, epiteliales y eosinófilos, el crecimiento de los fibroblastos y el remodelamiento, activa el completo y el complemento de las vías de la coagulación y el sistema del contacto. Bueno, las reacciones mediadas por liberación de citocinas, los detonantes, pues principalmente las quimioterapéuticas y los monoclonales, los biomarcadores y pues se presentan como síntomas, fiebre, también náuseas, dolor, cefalea, hipotensión y desaturación. En reacciones mixtas, los detonantes igual, las quimioterapéuticos y los monoclonales. En síntomas se produce fiebre, náuseas, dolor, cefalea, urticaria, diarrea, colapso cardiovascular. En inmunoglobulinas E, el prurito, el eritema, la urticaria, el angionema, la disnea, sibilancias, náuseas, vómito, diarrea, también hipotensión y colapso cardiovascular, que es en los peores casos. Se presenta escalofrío, fiebre, malestar general, hipotensión, desaturación, igual, colapso vascular. El sistema nervioso central, en los ganglios basales, hipocampo y corteza, al inhibir su propia síntesis y su liberación en las terminaciones nerviosas. En la 4 se producen células de origen hematopoyético, en inducción de cambios en la forma celular, la quimiotaxis, la secreción de citocinas y el aumento de células o moléculas de adherencia. Bueno, alérgicos, principalmente, como lo decía antes, medicamentos, alimentos, y en medicamentos tenemos con mayor frecuencia beta-lactámicos, miorrelajantes, citoplasmáticos, barbitúricos, opioides, los AINES, pueden ser causa de reacciones alérgicas y no alérgicas, especialmente el ibuprofeno. Que el ibuprofeno lo tenemos
asociado también a muchas reacciones con otros medicamentos, reacciones adversas, aparte de las alérgicas. En alimentos, en adultos con mayor frecuencia, los mariscos. Los mariscos son de gran incidencia en las reacciones alérgicas. Los mariscos, cacahuates, frutas cítricas, proteínas, todas las proteínas y derivados de la leche, queso, queso en todas sus presentaciones. También la leche y el huevo de gallina como una de las proteínas y la carne de cualquier tipo de mamífero. Alérgenos inhalados en partículas de alimentos en aerosol, polen o caspa animal. Lo vemos muy común en las personas mayores o las personas adultas que son alérgicos a los animales. No es en sí en el animal, sino en la caspa o en las partículas que estas desprenden al momento de, no sé, de correr o de deambular por la zona en la que se encuentre la persona. Entonces en sí no es en el animal, sino lo que ellas desprenden, igual el polen. Algunas personas son alérgicas, pues no a las flores, sino a lo que ellas desprenden. En no alérgicos tenemos mediadores directamente liberados de los mastocitos, los opioides, los relajantes, las soluciones coloidales y el esfuerzo físico. Complejos inmunes, la sangre, los componentes sanguíneos y derivados sanguíneos, inmunoglobulinas, sueros animales y vacunas, membranas usadas también en una diálisis. El cambio en el metabolismo del ácido araquidónico, hipersensibilidad al ACE y otros antiinflamatorios del tipo AINES, mediadores anafilácticos o sustancias similares en alimentos, histamina y tiramina, insuficiente actividad de las enzimas que descomponen los mediadores anafilácticos y otros agentes que como mecanismos desconocidos, medios de contraste radiosónicos o radiológicos, alimentos contaminados y conservantes o conservadores. ¿Y cómo se manifiesta la anafilaxia? Los síntomas de la anafilaxia son muy variados dependiendo, como decía anteriormente, el sexo, la persona, el ambiente en el que ésta se desarrolle y la edad. Los síntomas de la anafilaxia en general es la reacción alérgica, que pueda ser considerada una anafilaxia que tiene que afectar a 2 o más sistemas del organismo. La anafilaxia bifásica se produce con una reaparición de los síntomas transcurridas unas horas de la remisión inicial. Esta no está entre las más, pues es la más común porque pues luego se presenta algún tipo de síntoma con el que se puede identificar rápidamente que es una reacción y ir inmediatamente al médico, acudir al médico. La piel es el órgano más frecuente afectando en la anafilaxia hasta 80% de los casos. El picor que muchas veces se inicia en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, en el conducto auditivo, en los genitales y luego se puede generalizar en cualquier parte del cuerpo, incluso hasta en cara o en cráneo se puede producir prurito. Otro pues es el calor. El calor que se siente en estas áreas es pues intenso. El enrojecimiento de la piel igual puede tener diferentes contrastes de rojo o de incluso puede llegar hasta parecer ictericia en enrojecimiento de la piel y urticaria también. Hinchazón en los párpados. Esto nos pone aún más alerta cuando ya hay hinchazón en párpados, en labios, pues en cualquier parte de la cara. También en genitales, en partes del cuerpo y que afectan o pueden afectar ya el tejido subcutáneo. En anafilaxia más grave afecta el sistema cardiovascular y aquí es cuando puede haber o se corre el riesgo de que sea un choque anafiláctico y es pues un problema más grave que puede llegar incluso hasta la muerte.
Se puede producir disminución de la presión arterial o hipotensión, taquicardia con sensaciones de palpitaciones o aparición de sistemas neurológicos secundarios a la disminución del riesgo sanguíneo, como el mareo o la pérdida de conocimiento, que es por lo mismo, por una baja presión arterial. Como cuadro clínico. Bueno, los síntomas de anafilaxia pueden ser leves, moderados o graves. En caso pues, de shock, que aparecen con mayor frecuencia en un lapso comprendido entre pocos segundos y algunos minutos después de la exposición al agente causal, en algunas ocasiones después de varias horas. Como principal, piel y tejido subcutáneo. Tenemos urticaria o edema vasomotor y enrojecimiento cutáneo. Como dos, tenemos en el sistema respiratorio edema a través de las vías respiratorias superiores, ronquera, estridor, tos, sibilancias, disnea y rinitis, pues lo que más dificultad para respirar, que también nos pone en alerta junto con la hinchazón de cara o de genitales. En tracto digestivo, bueno, aquí se presentan náuseas, se presenta vómitos, se presenta dolor abdominal y por consiguiente diarrea. En reacción sistémica, hipotensión y otras manifestaciones de shock pueden aparecer simultáneamente del resto de manifestaciones de anafilaxia o más frecuentemente aparecer poco tiempo después. Y 5, y las menos frecuentes, contracciones uterinas o sensación de peligro. Pero pues las contracciones uterinas es como que lo que menos se ve o lo que las personas o más pues obviamente mujeres lo llegarán a presentar porque pues en caso de los hombres no sería esto posible. En signos y síntomas de la piel ya habíamos dicho, urticaria, también angionema, eritema, prurito y eczema. En respiratorio se nos presentan a nivel del área superior y nivel del área inferior. En nivel del área superior se presenta congestión nasal, estornudos, ronquera, tos y edema laringio. En el área inferior se presenta disnea, tos, broncoespasmo, sibilancias y también opresión en el pecho. A nivel cardiovascular, hipotensión, mareos, síncope y taquicardia. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea. A nivel neurológico, podemos presentar aturdimiento y por ende algún tipo de mareo y confusión. Orofaringio, también prurito, puede haber hormigueo y angionema. Y otros, pues inmediatamente se presenta la sensación de la muerte inminente por el organismo en el que esté trabajando esto que hizo algún tipo de anafilaxia en el paciente. Bueno, en el diagnóstico se presenta una tabla, criterios clínicos para el buen diagnóstico de la anafilaxia. La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los 3 criterios siguientes. El primero, inicio agudo, que son a minutos, horas, de un síndrome que afecta la piel y o mucosas, la urticaria generalizada, prurito o flushing, sofoco, edema de labios, úvula o lengua y al menos de los siguientes, compromiso respiratorio y disminución de la TA. Cuando ya son 2 o más de los siguientes signos que aparecen rápidamente, después de algunos minutos o horas, tras la exposición de un alérgeno potencial para un niño, en un niño afecta más que nada la piel y las mucosas. La comprensión respiratoria o el compromiso respiratorio también se presenta disminución en la TA y síntomas gastrointestinales persistentes. Como número 3 tenemos la disminución de la TA. Tras la exposición de un alérgeno conocido y en niños de 1 a 10 años y de niños de 10 años. Se presenta la tabla de descenso de un 30% sobre
a nivel basal. Existen algunas pruebas de laboratorio que pueden confirmar ya, pues, en cierta parte el diagnóstico de la anafilaxia, como lo es la histamina o la tasa en sangre, siendo esta última la más utilizada en la actualidad. Estas pruebas no son rápidas de realizar y por tanto no se puede esperar los resultados antes de iniciar el tratamiento. Servirán solamente para confirmar en sí la sospecha diagnóstico de la sospecha diagnóstica que se tuvo con anterioridad. Como tratamiento primario tenemos la adrenalina. La adrenalina es la droga de elección más eficaz en el tratamiento de la anafilaxia, tanto alérgica como no alérgica. Retarda su administración, incluye negativamente el pronóstico de los cuadros severos y la administración en forma precoz es capaz de prevenir o revertir el broncoespasmo y el colapso cardiovascular y mejorar así la supervivencia y que el paciente, ya sea niño o adulto, no muera a pocos minutos. En el embarazo es vital evitar daños en el embrión, por lo que es necesario tratar rápidamente a la madre dependiendo del caso. Se recomienda utilizar la adrenalina cuando el cuadro anafiláctico incluye signos y síntomas respiratorios o cardiovasculares, no cuando sea a nivel de piel. La adrenalina debe administrarse por vía intramuscular en la cara lateral externa del muslo. Tras su uso, la paciente gestante debe acudir de inmediato al médico más cercano para ser evaluada y recibir el tratamiento que requiere la evolución del cuadro. El embarazo en la categoría C para el embarazo según la FDA no se han realizado estudios adecuados y bien controlados en humanos. Sin embargo, estudios en animales han demostrado que la adrenalina produce efectos teratógenos cuando se administran dosis varias veces superiores a las humanas. El uso de este medicamento durante el embarazo solo se acepta si los beneficios potenciales justifican los posibles riesgos para el feto. En soporte de la vía aérea o del oxígeno, la administración del oxígeno en flujos altos por mascarilla de alto flujo en caso de anestesia regional o oxígeno al 100% a través del tubo endotraqueal en pacientes sometidos a anestesia general con síntomas respiratorios o hipoxemia, aumento de la entrega del oxígeno y compensado el aumento del consumo del oxígeno. También se beneficia la oxigenoterapia en los pacientes con inestabilidad hemodinámica en reacciones grado 1. Pueden ser la única medida que sea necesaria para ellos. Como tratamiento secundario se utilizan broncodilatadores y corticosteroides. En broncodilatadores, en caso de broncoespasmos sin hipertensión arterial, se recomienda administrar un inhalador en dosis medida con 1 o 2 puffs de una agonista de los receptores adrenérgicos beta 2, como el salbutamol o una nebulización de adrenalina. En corticosteroides, aunque no hay evidencia de una utilidad en anafilaxia aguda, su uso en otras reacciones alérgicas ha llevado a su incorporación en el manejo de este cuadro debido a un lento inicio de acción considerados parte del tratamiento secundario. Los corticosteroides pueden atenuar las manifestaciones tardías del shock anafiláctico. También los antihistamínicos. Ante un shock en una embarazada de causa hemorrágica, séptica o anafiláctica u otra, se debe tener en cuenta que hay dos pacientes vulnerables, tanto la madre como el feto, es decir, el binomio. La mejoría de la madre puede ser conseguida con la administración.
La mejoría de la madre puede ser conseguida por la administración de inotrópicos, los cuales pueden dañar al feto al disminuir la circulación placentaria. Como lesión fetal dependerá de la causa, de la intensidad y sobre todo de la duración del shock, así como de la maduración del feto y de los fármacos empleados en su tratamiento. El factor más importante en el tratamiento del shock de la gestante será el rápido establecimiento de la presión arterial de la madre sin reducir la perfusión placentaria, pues la lesión fetal puede pasar desapercibida inicialmente, por lo que será imprescindible efectuar un seguimiento clínico y de neuroimagen tanto del feto como del posterior, ya siendo un recién nacido. Ante un cuadro sugerente de shock anafiláctico, la actitud terapéutica debe ser inmediata, valorando en todo momento el estado materno-infantil, igual fetal. La anafilaxia en el embarazo. A finales del siglo XX, Charles y Paul Portier, médicos franceses, realizaron un estudio de la hipnotoxina y otras toxinas derivadas de extractos, realizando experimentos en un perro, inyectando la toxina, y evidenciaron que comenzó a jadear, tuvo eventos de vómito y finalizó con su muerte en 25 minutos después, ayudando a la comprensión de la anafilaxia actualmente. La prevalencia de la anafilaxia se estimula que 2% de las mujeres en Estados Unidos de Norteamérica, por lo que no resultó raro que se presenten cuadros de anafilaxia durante la gestación. Sin embargo, la preocupación radica en que se debe elegir el fármaco más adecuado para evitar los cuadros alérgicos durante el embarazo. Otro estudio, pero este en Reino Unido, en Francia y en Bélgica, en países vecinos, mostró que las etapas de mayor riesgo para sufrir anafilaxia durante el embarazo son los momentos previos y posteriores del parto, con una incidencia del 75% por el uso principalmente de antibióticos, que son los más utilizados para controlar las IBUs, en los bloqueadores neuromusculares, el uso de clorhexidina, que es el agente antimicrobiano de uso frecuente, además del rocuronio, que es un bloqueador neuromuscular, utilizando en la secuencia rápida de intubación en caso de emergencia. En el mismo estudio se clasificó a un grupo de mujeres de acuerdo al momento de la gestación en el producto del episodio de anafilaxia, dividiendo el episodio anafiláctico en prenatal, es decir, que produce fuera del área del parto y del quirófano, infarto, que se presenta inmediatamente antes del parto, y posentrega, el que se produce hasta 48 horas después del parto. Según la Sociedad Coreana de Obstetricia y Ginecología, el fármaco misoprostol, que se utiliza muy frecuentemente durante el embarazo para inducir la dilatación del cuello uterino y trabajo de parto, ha demostrado varios eventos de shock anafiláctico del parto, incluso en mujeres perimenopáusicas o no embarazadas. El shock anafiláctico es especialmente el que se presenta de manera súbita ante varios eventos vasculares causales, y al no ser tratado de manera inmediata constituye un riesgo a la vida, y aún más si la persona que lo presenta se encuentra en estado de gestación, pues los cambios inherentes en su embarazo pueden dificultar su diagnóstico y por ende su tratamiento. Es una de las más graves de alergia de inicio rápido y llega a ser mortal. Involucra múltiples sistemas como el pulmonar, el cardiovascular, el gastrointestinal y el tegumentario, que puede evolucionar rápidamente hasta producir la obstrucción total de las vías aéreas y terminar desafortunadamente en un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo actuar? Principalmente solicitar ayuda médica de inmediato. Colocar a la persona tirarla al piso con las piernas elevadas para aumentar el flujo sanguíneo. Las embarazadas deben tumbarse del lado izquierdo para no oprimir la vena cava. En caso de vómito o ahogo, sentar a la persona para que ésta no broncoaspire, y administrar adrenalina autoinyectable y masajear la zona durante 10 segundos. Puede inyectarse una segunda vez a los 5 o 15 minutos si continúan estos síntomas. Presento las fuentes de consulta y pues por mi parte es todo.
Muchas gracias y nos vemos para la próxima.